Bien, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, del verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Obediencia a Dios es el tema que está en mi corazón y que quiero compartir en esta mañana. Como dice este pasaje, el alma del ser humano fue creada para estar bajo autoridad. Y según Romanos 6, las dos autoridades a las que nos podemos someter es a Dios o al pecado. Y desde el principio, la obediencia ha jugado un papel fundamental en la relación del hombre con su Creador, con Dios. La obediencia y la desobediencia ¿no pasa nada? Ahí está. La obediencia y la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? No obedecer, es lo opuesto, obviamente. No obedecer. Y la obediencia y la desobediencia, como les decía, han jugado un papel fundamental en la relación de Dios con el hombre. Desde el principio ha sido así. Por ejemplo, leemos en Génesis 3:17. Dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este es el primer caso que aparece en la Biblia sobre la desobediencia. Adán no obedeció a Dios, sino que obedeció a la voz de su mujer. Y si no obedecemos a Dios, estamos en desobediencia. Y como decía Romanos, si no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo al pecado. También leemos otro ejemplo en la Biblia de Noé, que Dios le dio un plan, le entregó un plan a él y él sí fue obediente. Y en Génesis 6, verso 22 leemos que después de que Dios le entregó todos los detalles que él tenía que realizar, dice: Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Cuando Dios ya estaba cansado de la creación, cuando Dios se había arrepentido de haber creado al hombre, puso los ojos en este hombre. Y este hombre fue obediente. Y también en el capítulo 7, verso 5 dice nuevamente: Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Vemos otro ejemplo más entonces sobre obediencia versus desobediencia. También en Génesis leemos la historia de Abraham, el padre de la fe, ¿cierto? Ahí aparece la ilustración de Abraham cuando obedece a Dios. Pero también Abraham había desobedecido a Dios antes, cuando Dios le había prometido que iba a darle una gran descendencia a través de su mujer. Pero ¿qué hizo Abraham? Escuchó a su mujer, el consejo de su mujer. Y no es que esté malo escuchar el consejo de la mujer, no me malinterpreten, ya que dijimos que Adán escuchó a su mujer y que Abraham ahora escucha a su mujer. No es ese el problema. El problema es cuando escuchamos una voz que se opone al mandato del Señor. Ese es el problema. No importa si es tu mujer, si es tu jefe, si es un amigo. Primero tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer. Pero también Abraham obedece al Señor. En Génesis 22 leemos el relato cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y el relato es interesante, está en el capítulo 22, si lo pueden leer después con calma. La actitud, la reacción de Abraham es muy interesante. El verso, no habla nada sobre qué pensó Abraham o si Abraham le dijo: pero Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Dios dio la orden y Abraham
en silencio, preparó sus cosas, tomó a su hijo y partió al destino. Eso fue obediencia. Y bueno, en el Antiguo Testamento está la historia del pueblo de Israel, una historia de obediencia y de desobediencia entre Dios y su pueblo. En Éxodo 24, verso 7 dice: tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Esa fue la actitud del pueblo. Y sabemos que a veces obedecían al Señor, pero también muchas veces no lo hacían. Se arrancaban con los tarros, como decía. En Levítico 18:4 también leemos, dice: más bien pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos. Yo soy el Señor su Dios. Como les dije entonces, en la Biblia tenemos muchos ejemplos sobre la obediencia y la desobediencia y la importancia que ésta tiene entre nuestra relación con Dios y el hombre. Quisiera continuar hablando sobre algunas ideas equivocadas que tenemos en relación a la desobediencia o a la obediencia, mejor dicho. Primero, una idea equivocada es que puedo seguir mi propio camino. Y eso no es cierto, hermanos. Leíamos el capítulo al principio en Romanos, decía claramente: o nos sometemos a Dios para obedecerle, o nos sometemos al pecado para obedecerle. Primera mentira entonces, hermanos, no se engañen, no hay una tercera opción. Es o Dios o el pecado, nada más. ¿Quieres obedecer al Señor? Me imagino. Por eso estamos acá tratando de hacer esto, tratando de llevar una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo obedecemos al Señor? Porque me imagino que no quieres tener la segunda opción de obedecer al pecado. Si quieres obedecer al Señor, entonces debemos servirle. Y si quieres servir al Señor, entonces debes obedecer. Solo los que obedecen sirven, y solo los que sirven obedecen al Señor. Dios demanda una obediencia a toda prueba, incluso si es algo que no nos gusta. ¿Cuántos han pasado una situación en que Dios les ha hablado algo que no es de su agrado? Ahí hay una mano. Solo uno. Bueno, esta palabra es para ti. Ahí hay más, sí. Qué gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo 100% hombre, obedeció al Padre hasta la muerte, incluso cuando Él no quería. Leemos en Mateo 26, verso 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, no quiero esto. No quiero hacer esto. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así es el Señor. Así es Jesús. Obediente hasta la muerte, incluso cuando Él no quería. Segunda idea errónea sobre la obediencia es que si obedezco a Dios voy a tener éxito. Es fácil obedecer a Dios cuando todo va bien, cuando lo que Dios nos dice nos gusta, nos agrada. Pero ¿qué pasa cuando Dios te pide algo que no esperas? Cuando Dios te llama a algo que tú no quieres o que nunca lo esperaste. Cuando Dios te cambia el plan, ¿qué pasa? Todas nuestras decisiones y todos nuestros actos tienen consecuencias. Y si somos obedientes a Dios, no hay duda que las consecuencias serán lo mejor para nosotros, hermanos. Eso usted no tenga duda de eso. Pero cuidado, que las consecuencias sean buenas para nosotros no quiere decir que no tengamos problemas. Que seamos obedientes a Dios no quiere decir que no vamos a pasar dificultades. ¿Ok? No quiere decir que nuestra vida será color de rosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué decimos soy obediente y por qué pasó por esta situación tan difícil? Algunos factores pueden ser. Tenemos un enemigo que ha venido a matar, a robar y a destruir.
Y si Dios quiere darte bendición, Él va a querer robarte esa bendición. Pero también hay otros factores. Por ejemplo, somos humanos y fallamos. Por mucho que le pongamos empeño, nos vamos a equivocar. Como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y no lo hago. No quiero hacer lo malo y eso hago. Pero hay un tercer factor y es el principal. ¿Cuántos creen que Dios está en control de todo? Amén. De todo. Y ese factor es que los caminos del Señor para nuestra mente humana, que están limitadas, son incomprensibles. Porque si el enemigo te ataca, es porque Dios lo ha permitido, porque Él está en control de todo. Dice Romanos 11, versos 33 al 36, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los podemos entender. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y también leemos en Isaías 55. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Dios está en control. Y si tú estás en obediencia y estás pasando situaciones que no te gustan, confía que el Señor está en control de eso. Y que a lo mejor no entendemos ahora. Y que a lo mejor no vamos a entender mientras estemos en este mundo. Pero cuando Cristo venga, entenderemos todas las cosas. El otro día estaba hablando con una persona y me decía, yo mandé a la punta del cerro a Dios. ¿Por qué? Le dije yo. Sí, porque cuando mejor estaba en mi relación con Él, me pasó algo malo. No quise decirle nada porque esa persona no iba a escuchar. Así que no sacaba nada con decir. Pero yo pensaba, y es cierto, ¿cuántas veces nosotros pensamos que si estamos obedeciendo al Señor es como que estamos contratando un seguro de vida? Un seguro contra catástrofes naturales, contra incendios. Y no es así, hermanos. Obedecer al Señor no quiere decir que no vamos a sufrir. ¿Y cuán bien sabía esto Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Porque los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Nos vemos confrontados nuevamente con nuestro Señor, Jesucristo, que acepta obedecer al Padre. Él le dice, por favor, pasa de mí esta copa. Pero la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que Él bebiera de esa copa. Dolor, sufrimiento, soledad, muerte. Y Él se somete y obedece al Padre hasta la muerte. Y esto no tiene nada que ver con el éxito humano. Nada. Nada que ver. Mucha gente dice, bueno, si tú haces esto por Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar lo que tienes. Puede ser, pero también puede no ser. Tercera idea errónea. La voluntad de Dios es que no haga cosas malas. Y lo limitamos a eso. Para los que venimos de iglesias más pentecostales o tradicionales, yo al menos escuchaba desde pequeño una cantidad de prohibiciones. Y es cierto, muchas de ellas podían ser bíblicas, pero también habían otras que no eran tan bíblicas, que eran más una forma de manipular. Y una vez que yo crecí y me di cuenta de eso, me molestaba que jamás se enseñaba el trasfondo.
sino que eran reglas por reglas. No había un trasfondo, no había una relación más personal con Dios. Muchos piensan que ser cristiano es seguir normas, es hacer cosas buenas. Ser cristiano es no hacer lo malo. Por eso no hay que fumar, por eso no hay que tomar y cuántas otras cosas. Pero Jesús dice, ¿y quién es bueno? Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, y ese es Dios. Pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos, es decir, obedece lo que Dios te dice. No es lo mismo hacer cosas buenas que obedecer a Dios. No es lo mismo hacer cosas buenas que obedecer a Dios. No importa qué tan activo tú estés en tu vida religiosa, y cuando hablo de vida religiosa no me refiero solo a lo que haces en la iglesia, sino que a lo mejor estás ofreciendo un servicio afuera. No importa. Lo que sí importa es tu obediencia al Señor. Porque al que obedecemos determina al que estamos sirviendo. Como decía Romanos, si obedeces al pecado, entonces eres esclavo del pecado. Y si obedeces a Dios, entonces eres esclavo de Dios. Mi fe no se determina por lo que hago, ni tampoco se determina por cuán espiritual puedo ser. Mi fe se determina por cuán obediente soy al Señor. No tenemos ningún otro ejemplo que nuestro Señor. Volvemos a lo mismo, porque Él es el camino. Por lo tanto, debemos seguir ese camino. A diferencia de los ejemplos que mencionamos al principio, de Adán y Eva, de Abraham, de Noé, la obediencia de Jesús fue a toda prueba, en todo tiempo, hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versos 5 al 8 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, todos sus deseos, toda su voluntad la deja de lado. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en condición de hombre, es decir, no se quedó solamente en eso, sino que estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque si no obedecemos a Dios, obedecemos al pecado. ¿Será esa una buena razón para obedecer a Dios? ¿Están aquí? ¿Será esa una buena razón para obedecer a Dios? La obediencia a Dios es la verdadera prueba de nuestro amor a Dios. Es la clave. Y si soy obediente es porque amo a Dios. Primera de Samuel 15, verso 22 dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios? ¿Se complace Dios de lo que tú haces? ¿Se complace de Dios del sacrificio y del esfuerzo y del empeño que le pones? ¿Como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Porque si tú sacrificas sin obediencia, no es nada. Eso no sirve de nada. Porque ¿a quién estás obedeciendo? ¿Dónde tienes tu mirada puesta? En ti. Porque yo estoy obedeciendo. Yo estoy sacrificándome, Señor. No te mires a ti y mira al Señor y obedécele. Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los animales. Eso es lo mejor, dice Primera de Samuel. ¿Cuál es el origen de la obediencia? El amor
a nuestro Dios. El amor es la clave. La relación con Dios es una relación de amor. Dios no nos pide que le obedezcamos como unas máquinas, porque si hubiese sido así, desde el principio Él nos hubiese creado de esa forma. Pero lo que Dios quiere es tener intimidad contigo, tener una relación personal contigo. Él quiere que le obedezcas, sí, pero que esa obediencia sea resultado de una relación de amor. Como delante el pastor dijo, me mandaron aquí, él obedeció porque él ama a su esposa. ¿No es cierto? Solo el que ama puede obedecer realmente. Solo el que ama puede obedecer de corazón. Y si no me cree, leamos la palabra del Señor. Juan 14, versos 15, 23 y 24 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, Dios nos dice, ya obedéceme. No, dice, si tú me amas, obedéceme. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis mandamientos, es decir, no me obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús siempre estuvo sometido al Padre en obediencia. Y él siempre decía frases como esta, no es yo, sino que es el que me envió. No estoy hablando yo, sino que el que me envió. Porque él estaba obediente 100% al Padre, porque había una relación de amor. Juan 15:10 dice, si guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y también primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amén. El Señor te ha hecho libre. El Señor te ha hecho libre, hermano. Pero Él quiere que lo obedezcas. Y vamos a ver un poco sobre la obediencia versus la libertad. ¿Cómo funcionan estas dos cosas, obediencia y libertad? Primera de Corintios capítulo 7, verso 19-22 dice, la circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Acá parece una contradicción en lo que está diciendo Pablo, porque primero les dice, permanezcan en la condición en que fueron llamados. Si fuiste esclavo cuando Dios te llamó, permanece en eso. Si fuiste libre cuando Dios te llamó, permanece así. Pero luego cambia el tema y dice, si fuiste llamado siendo esclavo, eres libre en Cristo. Y si eras libre cuando Dios te llamó, eres esclavo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el juego de palabras que aquí nos hace Pablo sobre ser libres y ser obediente o ser esclavo? Algo que pude rescatar del pasaje. Primero, la obediencia vincula la criatura al Creador. ¿Okay? La obediencia vincula a la criatura con su Creador. La libertad sitúa a la criatura en su perspectiva de imagen de Dios frente al Creador. Todavía no. La libertad sitúa a la criatura en su perspectiva de imagen de Dios frente al Creador. Tú eres libre y tú tienes tu propia concepción de Dios en tu libertad. Tú tienes tu perspectiva de Dios. Bien. Pero si te quedas en eso, no te alcanza. La obediencia muestra al hombre que debe dejarse decir lo que es bueno y lo que Dios exige de él. Eres libre y tienes tu imagen de Dios, pero si no eres obediente no alcanza, porque a través de la obediencia
recibes lo que Dios quiere darte. De otra forma no es posible. Obediencia sin libertad es esclavitud. Si tú eres obediente y no eres libre, eres un esclavo. Y libertad sin obediencia es un capricho. Nada más que eso. Porque estás creyendo que estás haciendo algo, pero en realidad no estás haciendo lo que Dios quiere. Permítame leer una cita sobre este mismo tema. El autor es Bonhoeffer. Dice: Jesús está ante Dios como el obediente y libre a la vez. Jesús es el obediente y es el libre a la vez. Como obediente, cumple la voluntad del Padre siguiendo ciegamente la ley que le ha sido impuesta. Como obediente, sigue en forma ciega. Como esclavo, porque la obediencia es eso, es esclavitud. En cuanto a libre, acepta la voluntad de Dios con el conocimiento más auténtico, con los ojos bien abiertos y con un corazón gozoso. Podemos decir que esa voluntad vuelve a renovarse por obra suya. La obediencia sabe que es bueno y lo hace. La libertad se atreve a actuar y deja al criterio de Dios el juicio sobre el bien y el mal. Dios te ha hecho libre, pero Él quiere que le obedezcas. Porque si Él nos hubiese impuesto a obedecerle y no pudiésemos elegir, no habría ningún mérito en eso. Y el mérito es de Cristo, que Él sí obedeció al Padre hasta la muerte. Libremente podemos elegir obedecer a Dios o al pecado. Se trata de obedecer libremente y en amor. Recuerde que esto es una relación de amor. Y solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente no podemos hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 dice: al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Tenemos obediencia, tenemos al Espíritu, tenemos amor. Dios, Él nos entiende. Él sabe que para nosotros no es fácil obedecerle. Él sabe que están nuestros intereses, están nuestras emociones, nuestros pensamientos involucrados en esto. ¿Cuántas veces hemos creído que estamos haciendo la voluntad de Dios en obediencia y en realidad después nos damos cuenta que eran caprichos nuestros, que eran deseos nuestros, y tratamos de engañar a Dios y decimos: estoy orando por esto para que Dios me hable, y en realidad termino haciendo lo que yo quiero, que probablemente no es nada malo, pero no es lo que Dios quería para ti. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Pero ¿quién puede engañar a Dios? El único que estás engañando es a ti mismo. Dios nos entiende, porque Jesús fue hombre y Él sabe por lo que pasamos. Por medio de Jesús, el Padre sabe lo que es obedecerle, lo difícil que es obedecerle. Por medio de Cristo nosotros debemos saber que lo mejor para nuestras vidas es obedecerle. Dice Hebreos 5, del 8 al 9, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. La consecuencia, hermanos, de la obediencia de Cristo, ¿cuál es? Nuestra salvación. Porque Él llegó a ser autor de la salvación para todos los que obedecen. Porque Él fue obediente. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de uno,
Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Qué tan importante es obedecer al Señor? Obedecer al Señor lo es todo. Lo es todo. Así dice Eclesiastés 12:13. Han leído Eclesiastés, ¿cierto? La reflexión que hace este hombre de la vida. Todo es vanidad. Todo es vano. Todo es una ilusión. Todo es pasajero. Todo lo que vemos, la ropa, esta pinta que tengo tan buena, ¿cierto? Que me veo tan encachado. Todo es vanidad. ¿Cuál es la conclusión que saca él? Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Todo del hombre es obedecer a Dios, nada más. No importa si estudiaste, si tienes un título, si estás trabajando, si estás cesante, si tienes deudas o si tienes ahorros. El todo del hombre es temer a Dios y obedecerle. Para concluir, hacer la voluntad de Dios, es decir, obedecer a Dios, es consecuencia del amor que nosotros tenemos por Él. Libremente y en amor obedecemos a Dios y hacemos su voluntad. Por tanto, para amar a Dios y para obedecerle, ¿qué debemos hacer? ¿A quién amas tú? Pregunta, ¿a quién amas tú? ¿A cualquier persona? ¿Sí o no? Diga algo. ¿Amas a cualquier persona? ¿No? ¿A quién amas? Al que conozco. Y si te cae bien. ¿Y cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo vas a obedecer a Dios si no le conoces? ¿Y cómo vas a conocer a Dios si no pasas tiempo con Él? No hay otra forma de conocer a Dios que pasando tiempo con Él. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos pasar tiempo con Él? Las mismas enseñanzas que nos hacían desde pequeños. Si esto no tiene nada nuevo, hermanos. Nada nuevo. Lee la palabra del Señor. Medita en ella. Tú amas a las personas con las que más pasas tiempo. Tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo. Porque pasas mucho tiempo con ellos. ¿Y cuánto tiempo estás dedicando para pasar con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo de oración estás teniendo? Ya sea en comunidad o en forma personal. ¿Estás dejando de congregarte? ¿Vienes a la iglesia fielmente los domingos para conocer al Señor y también para congregarte y tener comunión con tus hermanos? ¿Lo haces fielmente o cuando estás bien o cuando te levantas de ánimo o cuando estás, no sé, agradecido, o a veces cuando estás mal vienes porque necesitas una oración especial? No quiero mirar a nadie para que nadie se sienta aludido. ¿Cómo podemos conocer a Dios y obedecer a Dios? Leyendo su palabra, teniendo tiempo de oración, congregándonos. Porque el Cristo mío solo es más débil que el Cristo que formamos en comunidad. Porque ¿cómo yo puedo saber que Dios obra milagros que no ocurren en mi vida? Porque puedo ver que Dios obra milagros en la vida de otros y sé que ese es Dios y lo conozco. Por eso es tan importante la comunidad. Por eso es importante pasar tiempo con Dios. Dios es un Dios personal, pero también es un Dios de comunidad. Por eso Él llamó a un hombre. Por eso Él formó una familia. Por eso Él formó una nación. Porque Él es un Dios personal, pero Él también es un Dios de comunidad. Quiero invitarle a que puedan cerrar sus ojos un momento y pensar. Que el Espíritu traiga a nuestras vidas revelación.
¿Estoy demostrando mi amor al Señor siendo obediente? ¿O estoy haciendo lo que mejor me parece bien a mí? ¿Estoy haciendo lo que me parece mejor o estoy obedeciendo lo que Dios dice? ¿Cómo sé lo que Dios dice si no estoy orando, si no estoy leyendo su palabra? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como Jesucristo.